Buenos días compañeros, buenos días licenciado. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar lo que es nuestro parcial número 2. Mi nombre es Yesenia Sosa. Gresley Castillo. Jenny Rivas. Estrellita Alvarado. Rudy Ramos. Buen día compañeros, buen día licenciado. En esta oportunidad el grupo número 4 tiene a bien presentarles el segundo parcial del curso de desarrollo en el CNB. El tema de este parcial es estrategias de la educación inclusiva en Guatemala. Para esto, pues el día de hoy cuento con dos personas capacitadas en el tema para poder abordar aquellos temas sobre estudiantes con necesidades educativas especiales que en la realidad de nosotros como docentes es el diario vivir. Entonces voy a presentarlas. Tenemos a Gresley Calderón, ella es técnico en educación inclusiva, laboral y emprendimiento. También tenemos a Gabriela Cáceres, ella es técnica en educación inclusiva, ambas trabajan en Fundal. Como primera pregunta, primero que todo, bienvenidas. Agradecemos de manera muy especial que ustedes nos hayan regalado un momento de su tiempo. Este tema es muy importante para nosotros como docentes porque en las aulas se manejan muchos caracteres diferentes de los estudiantes, muchas necesidades educativas diferentes de los estudiantes, y en esta oportunidad pues este parcial abarca este tema. Entonces voy a bien empezar con las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué políticas educativas existen en Guatemala que promuevan la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema escolar? Bueno, un placer estar hoy en esta pequeña entrevista y pues esto lo voy a platicar desde el punto de vista de Fundal. En Fundal consideramos que en Guatemala cuenta con diferentes leyes, acuerdos y resoluciones, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen un solo propósito, que es velar por el derecho de las personas con discapacidad. Esta base legal constituye a una herramienta que nos respalde para las acciones desde la comunidad educativa y que promueva autoridades locales, docentes y padres de familia para los procesos inclusivos. Una de estas leyes sería la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Atención para Personas con Discapacidad en el Decreto Legislativo 1291, el Acuerdo Ministerial 830-2003, Políticas y Normativas, Acceso a la Educación, la Política Nacional en Discapacidad y la Ley de Educación Especial para Personas con Capacidades Especiales. Estas son las leyes que abarcan y que nosotros las tenemos considerados dentro de un manual que manejamos en Fundal. Muchas gracias por su respuesta. Definitivamente es algo que está basado en ley, no es algo que nosotros como docentes o que ellas como una institución quieran jalarse debajo de la manga, ¿verdad? Sino que las personas con necesidades educativas distintas o diferentes o especiales tienen el derecho, al igual que yo y que todos mis compañeros acá presentes, de recibir una educación digna y justa, ¿verdad? La siguiente pregunta dice así: ¿qué formación reciben los docentes especializados en educación inclusiva en Guatemala para aplicar estrategias inclusivas en el aula o en el área de trabajo? Bueno, yo creo que esta es una de las problemáticas más grandes que tenemos, la formación, y es una de las quejas que mayormente escucho dentro de las escuelas. Pero por esto Fundal creó el Diplomado ALEX. El Diplomado ALEX está enfocado exclusivamente en trabajar temas de sordoceguera y discapacidad múltiple, dirigido a la comunidad educativa encargada y personal. Puede ser de empresas, de centros educativos, de instituciones. Con el Diplomado ALEX nosotros brindamos un alrededor de 20 a 22 temas. Tratamos de discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual. Son los 22 temas, y entre los 22 temas también se van trabajando estrategias a lo largo de una duración de 2 años. Nosotros capacitamos a las escuelas sobre estos temas una vez al mes, y esta es la forma que Fundal está empezando como a aportar y a empezar a aumentar los profesionales y a empezar a aumentar también que las escuelas puedan recibir, ya que no en todos los lugares existe como un centro de atención especial, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que los docentes se empoderen para poder tener esta formación, y ahora también se está haciendo a nivel de empresas con un poquito de, obviamente son como 4 a 5 temas, pero lo queremos hacer a nivel de empresas, porque ¿qué pasa con el estudiante que ustedes mismos se están preparando cuando llegue a diversificar? Pero ya no hay trabajo porque tiene una discapacidad, o ya no hay trabajo porque tiene un problema de aprendizaje. Hasta ahí nos quedamos, tampoco lo podemos permitir. Sería un trabajo mal hecho de parte de nosotros, creo yo, o tirar tanto tiempo desperdiciado de los docentes.
No sabía de diplomado, lo que es muy interesante porque me encantaría saber si es por institución o, por ejemplo, yo como docente, a mí me encanta la educación inclusiva y poder ayudar a la gente, si yo sola pudiera yo recibir el diplomado o si tiene que ser en institución toda la escuela. A nivel de Huehuetenango, la verdad, hace mucho rato teníamos el diplomado por medio de línea y se inscribían los docentes que querían. Ahorita no tenemos esta metodología. Lo que hace es donde Fundar tiene un estudiante directo, que es el programa de inclusión educativa que yo manejo, ahí se capacita. Ahí se capacita y se capacita directamente a toda la institución. Ajá. Si en algún momento surge algún virtual en donde algún maestro pues se quiere integrar, sí creo que se podría considerar, o que un grupo de docentes, miren, nosotros estamos interesados en el diplomado porque lo escuchamos en la entrevista, entonces sí sería de mandar un correo y ya se ponen cuántos docentes son para crear el tiempo de formación. Sí, porque al final lo que usted dice es muy cierto, llegan a diversificados, se gradúan con penas, con necesidades y no hay trabajo. Sí. Y eso definitivamente bajará el ánimo de esa persona que de por sí ha luchado toda su carrera académica, ¿verdad? Con esas limitantes y que llegue a un lugar donde no le dan trabajo por esa situación, pues es bastante complicado. Vamos a seguir con las preguntas. Muy bien, agradecemos su presencia. Vamos a continuar con la pregunta número 3. ¿Qué papel juegan las comunidades indígenas en el diseño de estrategias inclusivas que respeten su cosmovisión y su lengua materna? Bueno, desde Fundal creemos que las comunidades indígenas juegan un papel importante desde la diversidad. Desde la diversidad cultural y lingüística, el Ministerio de Educación pues, ha desarrollado un sistema educativo bilingüe intercultural y desde Fundal respetamos al estudiante que por ejemplo, hable mam y el papá también. Entonces, generalmente desde Fundal lo que nosotros hacemos es que muchas veces este papá entra al servicio para seguir reforzando. Si está en lengua de señas, ¿verdad? Y tiene retos auditivos, porque el papá le siga hablando en su idioma materno. Ajá, o si vamos a una comunidad y tenemos un estudiante, pues siempre se pide el apoyo del docente que a veces hable mam para realizar la entrevista o la pequeña evaluación que realizamos. Muy bien, o sea que ustedes también los integran a ellos como comunidades indígenas. Sí, ya hemos tenido, pues estamos, yo precisamente me encuentro como en el municipio de Aguacatán y nunca se le dice al docente, mire, no lo complique más hablándole en su idioma, ¿verdad? Creo que eso estaría erróneo, ¿no? Porque al final es el lugar donde se va a desarrollar. Entonces también le tenemos que enseñar y permitir que la persona experta, que muchas veces son los docentes que en esos lugares se les interesa, pues si hablan el idioma materno, son los que encargados también de apoyarlos y que el estudiante pueda crecer en ese entorno y pueda comprender. Bien, bastante interesante, muy valiosa la información que ustedes nos están brindando. Como pregunta número 4, ¿qué indicadores se utilizan en Guatemala para evaluar la efectividad de las estrategias de educación inclusiva? Bueno, a nivel de Guatemala, no sabría decirles exactamente, pero a nivel de Fundal nosotros manejamos un índice de inclusión. Este índice de inclusión va con algo llamado, los docentes entran a un programa que se llama MEC. Ellos entran a un proceso de 5 fases y en nuestra cuarta fase se hace ese índice de inclusión. El índice de inclusión son diferentes preguntas para padres de familia, estudiantes y maestros. Se entrevistan de 3 a 5 padres de familia sobre, mire, qué políticas ha visto, cómo ha visto el docente, ha visto personas con discapacidad dentro del contexto. También se le entrevista al docente y se le entrevista a los estudiantes o a los compañeros de la persona con discapacidad. Esto es lo que maneja Fundal para ver qué tan inclusiva está haciendo la escuela también y qué es lo que le falta y poderle empoderar. Muchas gracias por la información y por esos datos. Muy bien, continuando con la entrevista, vamos a realizar la pregunta número 5, la cual dice: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las escuelas rurales para implementar prácticas inclusivas? Bueno, hoy justamente me tocó visitar un municipio, el de Ixta, y fui por visitar a un estudiante, pero de todos los estudiantes que entrevisté para entrar al programa de inclusión, el recurso era no puede costear un viaje hasta Huehuetenango. Le decía, mire, pero no tiene diagnóstico, en el Hospital Nacional de Huehuetenango me lo dan, pero ¿cómo va a pagar el transporte de aquí para allá? No pueden hacer sin una evaluación auditiva, que cuesta 100 quetzales aquí en Huehuetenango,
pero hasta acá Huehuetenango, y para eso tiene que tomar como 3 o 4 buses. Entonces también muchas veces nos faltan de recursos didácticos adaptados. Los baños no son accesibles muchas veces en las escuelas, pero a veces por más que el docente quiera, ¿verdad? No tienen ni los escritorios para todos, ya va a ser para un escritorio adaptado. Escasez de docentes con formación especializada. Hay muchas comunidades que tienen casos con discapacidad, tienen casos con sordoceguera, que los aceptan en las escuelas regulares porque no hay a dónde más. Es la única escuela en todo el lugar. También limitación de infraestructura, desconocimiento. Y otro que nosotros observamos es falta de personas para realizar un diagnóstico. ¿Cómo es de caro acceder a un neurólogo? ¿Cómo es de caro acceder cuando el estudiante no se deja realizar una audiometría, que es lo que generalmente se requiere un potencial auditivo que tiene un costo de 1.000 quetzales en adelante? Entonces, no tenemos ni para el potencial, es muy caro. Entonces creo que esto es uno de los retos principales que se enfrentan. Entiendo. La economía, ¿verdad?, se refleja en todos los aspectos de la vida social. Sí, y en todo, yo creo que es a nivel de todo Guatemala, pero principalmente, sí, yo muchas veces lo digo, la discapacidad va a estar mejor el que tiene mejor economía, el que tiene carro para movilizarse, el que tiene carro para llegar a la terapia, el que tiene carro para pagar fisioterapeuta en la tarde. Vamos a ver un progreso, a comparación del niño que viaja 4 horas para asistir a un centro de fisioterapia gratuito y solo asiste 1 hora cuando tendría que recibir 3 veces a la semana. Sí, pues, así es. Lamentable. Como pregunta número 6, ¿verdad? Tenemos ¿qué alianzas existen entre el Ministerio de Educación y organizaciones civiles para fortalecer la educación inclusiva? Como lo mencioné desde el inicio, lo voy a hablar desde Fundales. Nosotros tenemos un convenio firmado que nos permite a nosotros y que nos avala y nos respalda a brindar el diplomado ALEX, a brindar asesorías dentro de las escuelas directamente. Por ejemplo, en tal caso presento una escuela y yo, vieras señor que aquí no vas a recibir el diplomado, no se puede, porque ya es un convenio firmado el que tenemos. Ajá, entonces sí o sí tienen que recibir unos temas porque ya aceptaron al estudiante. Entonces, Fundar pues tiene este respaldo con el diplomado ALEX y este es el convenio que tenemos. Y qué excelente, ¿verdad? Porque a veces hay docentes que son los mismos, la mayor barrera dentro de las aulas, ¿verdad? Porque se niegan a poder ayudar al estudiante y tal vez solo lo tienen olvidado en una esquinita y el niño pues... Es lamentable a veces que nuestros mismos compañeros sean una de esas barreras, ¿verdad? No solo la economía, sino también la actitud de las personas a veces es lo que más difícil cuesta querer cambiar y no poder, ¿verdad? Bueno, seguimos en la entrevista y información muy importante, ¿verdad? De mucha importancia para nosotros como maestros. Muchas veces desconocemos algunos temas o técnicas, estrategias para incluir a los niños, ¿verdad? Pero es de gran ayuda el tener esta información. Seguimos con otra pregunta y dice, ¿cómo se garantiza el acceso a la educación para estudiantes con necesidades educativas especiales en zonas de difícil acceso? Bueno, acá tenemos otro programa que es Inclusión Comunitaria. Fundar vio la necesidad de qué pasaba con estas escuelas que nos quedan a 7 horas o con estos lugares que nos quedan tan lejanos y no podemos visitar los mesames. Se creó el programa de Inclusión Comunitaria que consiste en fortalecer ya sea a grupos de madres, a COCODES, a municipalidades o a profesores en temas de discapacidad recibiendo el mismo diplomado ALEX, solamente que es un enfoque más comunitario, ¿verdad? Con un enfoque donde a veces el docente le pueda brindar un servicio extra, por ejemplo, un poquito de asesoría en fisio, un poquito de asesoría en diseños adaptados, un poquito de asesoría en baja visión, ya que son comunidades lejanas, donde si el docente no le brinda la oportunidad al estudiante no va a recibirla en ningún lugar. También hay madres, las propias madres son las que ven la necesidad. Hay una comunidad donde hay 5 niños con discapacidad y hay 5 mamás que desean ver el bien a sus hijos. Entonces por eso se crea este programa de inclusión comunitaria y en Huehuetenango pues ya se está trabajando. Ya empezamos a trabajarlo, sería con Chantla, la municipalidad de Chantla ya tiene un centro de atención por si conocen a alguien. Ya tiene un centro de atención en Chantla donde brinda servicios de fisioterapia y como algunas clases de reforzamiento para personas con discapacidad. En Aguacatán también ya había una institución y ahora Fundar está como fortaleciendo. Lo que queremos hacer es empezar a dirigir y si un niño baja de Chantla,
no tenga que venir hasta Huehuetenango, puede recibir el servicio en Chante. Muy bien, interesante, ¿verdad? Y como se decía, es importante también que exista esa buena voluntad, tanto de nuestras autoridades municipales, ¿verdad? Y como padres de familia que estén interesados en ver el bien para sus niños y considero que también para los demás, que ellos se capaciten para poder brindar ese apoyo a la necesidad de ellos. La siguiente pregunta es, ¿qué ejemplos de buenas prácticas inclusivas se han documentado en centros educativos guatemaltecos o en su centro de trabajo? Bueno, en Guatemala, en Fundal necesariamente, por esto nace la MEG, que son escuelas de la MEG, que es una escuela de la MEG, es una escuela modelo inclusiva. Yo creo que ya tenemos a una graduada donde se aplican prácticas inclusivas. En Fundal dijimos, estuvo por muchos años el programa de inclusión, pero ¿cómo llevamos esto a un modelo? ¿Cómo llevamos esto a fases para que las escuelas se queden funcionando solitas? Entonces, una de nuestras formas es directamente aplicando la MEG y llevando las fases desde el primer seguimiento que se le da, desde la exploración hasta la fase de feminización. Son 5 fases, un alrededor de 3 años. De esta manera nosotros, lo que hicimos en Huehuetenango, tenemos 2 escuelas en fase de formación directamente de la MEG, para que sean escuelas modelo y entre esas mismas escuelas pues se puedan pasar información. No significa que en esta escuela van a llegar todos los estudiantes, ¿por qué no? Van a llegar estudiantes de la misma comunidad, ¿verdad? Cada escuela se va a referir a su comunidad. No voy a tener un niño de zona 9 que venga hasta zona 1. No voy a tener un niño de zona 1 que vaya hasta Chilojá, que la escuela de Chilojá es una escuela está siendo una escuela de referencia. No se puede, pero por lo menos sí puede atender a su misma población. Esa es una de las formas. Sí, vamos a seguir con la pequeña entrevista. La pregunta que nosotros tenemos es cómo se promueve la sensibilización dentro de la sociedad guatemalteca para fomentar una cultura de respeto y equidad. Bueno, directamente desde Fundal lo primero que hacemos y lo primero que se hace en las escuelas es presentar Fundal y una sensibilización que muchas veces lo hacemos tapándole los ojos. Eso. También damos talleres a municipalidades, a diferentes lugares. Usted solicita un taller único de sensibilización, se lo podemos ir a realizar. Y también pues lo principal es conocer, entonces damos recorridos con las diferentes sedes. Ustedes tienen algún grupo de estudiantes o algún grupo de diversificado que viera que creo que necesitan esto, ¿verdad? Entonces pueden ir a la carta Fundal y Fundal les da un recorrido y todo para que conozcan sobre la discapacidad, para que conozcan los retos que enfrenta una familia y no seamos ese obstáculo en la calle, no seamos el tipo que estaciona en el lugar donde era para discapacidad, o que estaciona aquí o en el comisariato donde era la rampa para cierrar. No seamos esa persona, sino que seamos la persona que ahí está, pero yo no voy a estacionar porque no me corresponde. Eso es lo que desde Fundal se hace, son talleres de sensibilización. Sí, eso la verdad que es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Que ustedes hacen y la verdad que sí crea, ¿verdad? Ese respeto en la sociedad que es muy importante. Como usted lo mencionaba, ¿verdad? Es importante que la sociedad respete los lugares donde tiene que pasar la persona con necesidades especiales, ¿verdad? También tenemos otra pregunta que dice, ¿existe algún currículum específico que guíe a la educación inclusiva en Guatemala? Pues a nivel de Guatemala no. Existe el currículum nacional base que gracias a Dios se aplica muchas veces. Por eso el estudiante, tiene que tener también esa capacidad para poder aprender, para que el currículum también sea adaptado. También además existen diferentes guías y adecuaciones curriculares emitidas por la Dirección General de Educación Especial. También la DIGENES envía diferentes programas, diferentes diplomados. Yo misma estoy en uno de los diplomados donde hay guías. Uno piensa que en Guatemala no hay documentos y no, hay guías específicamente para trabajar con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, hay guías específicas para trabajar con TDAH, que ahora tenemos muchos estudiantes con TDAH y a veces es cosa de informarnos sobre los diferentes cursos o diplomados para tener acceso a este recurso. Y recordemos que el CNB pues ha cambiado completamente, ¿verdad? Ahora nos basamos en competencias y muchas veces de estas competencias lo que queremos es preparar al estudiante para la vida y es lo que también buscamos en un estudiante con discapacidad al final. Muchas gracias. Muchas gracias. A manera de conclusión, ¿cómo podría usted mencionarme, así como un comentario personal,
¿Cómo podría usted mencionar el proceso de educación inclusiva de hoy en adelante? ¿Mejorará? Sí, creo que el proceso de educación inclusiva pasa con que el docente considere que el estudiante puede aprender. Considere que tengo un estudiante que puede aprender, pero lo tengo que apoyar de tal manera. Con que yo crea en el estudiante, y es lo que decía el padre, si usted cree en su hijo, yo voy a creer. ¿Ese estudiante puede aprender? Sí puede aprender. Pero teníamos que buscar la forma. Teníamos que creer en el potencial del estudiante y eso nos va a llevar. Porque la discapacidad no es algo que podamos eliminar o erradicar o decir, no, es que el otro año aquí ya no vamos a recibir estudiantes con discapacidad, porque eso está por ley. O con TDAH, no, es que ya, miren, con TDAH ya no vamos a recibir, no funciona así. Tenemos que creer en el estudiante y creer en la capacidad del estudiante y es la forma de que la inclusión se puede ir dando. Y no solamente considerarlo, sí lo voy a aceptar, pero miren, esta es hoja de dibujitos, para que pinte, para que se pase el día, ¿verdad? Y nunca evaluarlo, porque si no lo evalúo no estoy creyendo en lo que él puede hacer. Muchas gracias. Y sí, definitivamente en nuestras escuelas es evidente todo este tipo de necesidades educativas y así como es evidente esto, es evidente también que nosotros los docentes no tenemos capacitaciones constantes en estos temas. A mí me encantaría, ¿verdad? Pero muchas veces, como usted dice, ¿verdad? Se ponen una barrera y dicen no, pero realmente no podemos decir que no porque eso está en ley, pero más que en ley debería estar en el corazón de las personas, es decir, mi alumno no puede, o sea, tiene una discapacidad, pero yo lo puedo ayudar. El hecho de tener discapacidad no quiere decir que no valga, porque es un ser humano que tiene los mismos derechos y deberes que yo y debe de incluirse. Y por eso en Guatemala ahora lo de educación inclusiva antes no era tan marcado, pero ahora sí. Ahora escuchamos el término de educación inclusiva, que no solo, a veces hasta el idioma es una barrera, ¿verdad? Y hay que incluir a estudiantes que no hablan tal vez nuestro idioma, o nosotros incluirnos en una comunidad donde no hablamos el idioma. Pero en relación a necesidades educativas especiales, pues qué bueno que Fundal tiene esa mentalidad, ¿verdad? De preparar al estudiante no solo educativamente, ¿verdad? Sino para la vida, para que sea productivo, al igual que ustedes, yo y que seguramente todas las personas que no tienen ninguna necesidad educativa especial. Sí. Muchas gracias, compañeros, por haber escuchado y observado la entrevista realizada hacia las técnicos de Fundal. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.